gran parte de los hechos de corrupción tienen que ver entonces en cómo se van a manejar esos dineros, cómo se dispone de los recursos por parte de la Federación, de los estados y de los municipios, y cómo vamos a dar ese seguimiento. Por eso la relevancia, como decía el maestro Sergio, de conocer entonces estos mecanismos, de generarlo a través de la protección a los derechos de las personas involucradas a partir entonces de este control judicial, y con ello entonces estar en posibilidad de llevar a cabo su incorporación legal dentro de nuestra investigación, para entonces llevar a cabo un aprovechamiento de la misma y en su momento sea valorada por el órgano jurisdiccional, por un tribunal de enjuiciamiento. En este sentido, entonces, lo que nosotros tenemos es esta armonización, y justo como señala el maestro Pauli, aquí se trata también, decíamos hace unos momentos, el hecho de generar entonces estos mecanismos ¿para qué? Para la introyección de los principios del sistema anticorrupción en toda la sociedad, porque dentro de la sociedad se encuentran servidores públicos, el sector privado y la sociedad en general. Entonces, esta sociedad en general, nuestra sociedad mexicana, debe de tener entonces dentro de sí, dentro de sus genes, dentro de su ADN, todos los principios relacionados con el sistema anticorrupción. Entonces, a partir de ello, vamos a estar en posibilidad de identificar y de generar los mecanismos para su establecimiento. Rápidamente, previo a dar una intervención, a la segunda intervención al maestro Sergio Ramsés Díaz, parte de las preguntas que nos están estableciendo aquí, por ejemplo, nos preguntan el tráfico de influencias, ¿cómo se tipifica o cómo se va a castigar? Depende entonces de esta clasificación y de esta armonización, decíamos, justamente de los códigos penales de las entidades federativas y del Código Penal Federal. Por lo que hace a la Ciudad de México, el tráfico de influencias está dentro del catálogo justamente del título 18º de los hechos de corrupción, en el capítulo 8º, y está establecido, está tipificado dentro del artículo 271, el tráfico de influencias. Por lo que hace entonces, tenemos aquí otra pregunta que nos dice, ¿cuáles van a ser las penas que vamos a poder aplicar a las personas morales, a las personas jurídicas? Dice el artículo 32 del Código Penal de la Ciudad de México, consecuencias para las personas morales o jurídicas. El juez podrá aplicar a la persona moral o jurídica las siguientes consecuencias jurídicas accesorias: suspensión, disolución, prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, remoción, intervención, clausura, retiro de mobiliario urbano, custodia de folio real. Es decir, justamente vamos a tener un catálogo respecto de la aplicación de las penas que estamos en posibilidad de aplicar a las personas morales. Incluso a las personas morales, que es lo que es a las personas morales dentro de nuestro proceso penal acusatorio, también estamos facultados, tenemos la posibilidad de llevar a cabo la aplicación de medidas cautelares. Entonces, vamos a generar un procedimiento justo para llevar a cabo una formulación de imputación, para vincular a proceso a la persona moral, y dentro de esa vinculación a proceso, que es lo que tenemos, la posibilidad justo de establecer medidas cautelares. Entonces, tenemos estos mecanismos para llevar a cabo, para procesarlos. Se trata, decíamos, de un procedimiento especial, ¿Por qué? Porque evidentemente la persona moral como ficción jurídica no goza de determinadas atribuciones como la persona física, que sí vamos a estar en posibilidad de aplicar determinadas sanciones, incluso medidas cautelares distintas. Entonces, por favor, maestro Sergio, te voy a pedir que nos apoyes con tu segunda intervención. Te escuchamos y posteriormente entonces entramos también a la revisión de preguntas y respuestas. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias, maestro Esteban. Me llama indudablemente la atención cada uno de los comentarios y en su caso inquietudes por parte de las personas que tenemos el gusto de que nos estén escuchando. Sin embargo, quiero mencionar también una parte trascendente en el sentido de que, como podemos observar, la tan solo implementación y operación de lo que representa como tal el Sistema Nacional Anticorrupción, pues evidentemente es un monstruo, evidentemente es o genera toda esa necesidad de engranaje para un debido funcionamiento, como habíamos mencionado desde el aspecto cognitivo, ¿sí?, relacionado con todo el tema precisamente incluso de capacitación de personal, todo el tema relacionado con la cuestión de perfil, buscar la gente operadora
del mismo, con una vocación, diría yo, intentando buscar una vocación de servicio, pero por otro lado también una parte operativa que representa toda la conformación precisamente y armonización de instrumentos normativos que puedan hacer posible precisamente la operación del mismo. Ahora bien, debo de mencionar también en ese sentido, con base, insisto, en las inquietudes por parte de todos aquellos de la comunidad que se encuentra presente, pues evidentemente observo que existen un sinfín de inquietudes tales como desde el hecho tan solo procesal, el hecho de figuras o los propios tipos penales. Déjame de comentarte, maestro, me llama un poco la atención el tema de precisamente una inquietud que se generó por parte de ahí de algunos de los presentes, en donde precisamente señala la cuestión de que si los hechos de corrupción en cuanto a su forma de comisión pueden ser dolosos o culposos y cómo en su caso podría en su caso tener repercusión en cuanto al principio de presunción de inocencia. Déjame decirte, y a manera de aclarar esta parte, déjame decirte que, como sabemos, finalmente, de acuerdo a la dogmática penal, tenemos que precisamente las formas de comisión en cuanto a su aspecto subjetivo de los delitos, estos se pueden cometer mediante una acción dolosa o culposa. Es importante aquí resaltar, y me llama la atención, insisto, la pregunta de la persona, toda vez de que por principio de cuentas todo nos indicaría efectivamente que todos los tipos o las figuras típicas referentes a hechos de corrupción, en primer momento podrían abordarse bajo una forma de comisión dolosa. No obstante eso, debemos de recordar, insisto, que con base a la dogmática penal, ¿sí?, propiamente se establece incluso formas de comisión dolosa y formas de comisión culposa, ¿no? Como es por demás sabido por todos los presentes. Evidentemente, cuando hablamos de un dolo, estaríamos incluso en posibilidad de determinar la existencia de un dolo directo, un dolo eventual, incluso en algunas legislaciones se habla hasta de un denominado dolo indirecto, ¿sí?, en este caso, el cual evidentemente cada uno cuenta con sus propias características, así como también la culpa como aspecto subjetivo. También podemos hablar de una culpa sin representación y una culpa con representación, ¿no? La cual es efectivamente será con base al análisis del caso particular la forma en la que se pueda o no actualizar ese elemento subjetivo. No obstante eso, también debemos tener en consideración que es por lo más sabido que estas formas de comisión estarán sujetas o estarán determinadas también precisamente a la regla de números clausus, a través de las cuales se establecerán precisamente aquel dentro del catálogo, respecto de ese catálogo de delitos, cuáles pueden generar en cuanto a su forma de comisión la posibilidad de una intervención de carácter, en este caso, culposo, ¿no? En esa razón, pues, vuelvo a insistir, yo creo que se tendría que atender básicamente a las reglas técnicas previstas en el libro primero del Código Penal, de qué se trate, en su caso, y evidentemente a la descripción típica del tipo penal en cuestión, ¿sí?, para efecto de determinar o no la posibilidad con base en unos casos también la forma de comisión. Ahora bien, en cuanto al tema de la presunción de inocencia, quiero mencionar, yo tal vez no entendí de forma muy clara un poco la pregunta, como tendría que incorporarse esa figura del actuar o no doloso en la comisión del delito, puesto que por principio de cuenta la figura de la presunción de inocencia
se puede analizar bajo una serie de vertientes, siendo en su caso tal vez más trascendente en una etapa de investigación y obviamente subsecuentes bajo una vertiente de tracto procesal, ¿no? Es por demás sabido que el trato procesal es por demás sabido que de manera muy general y puntual, bueno, al hablar de la presunción de inocencia, debemos de entender por esta que evidentemente se tendrá que presumir que la persona que se intenta relacionar en un hecho que tenga apariencia o características de delito, en este caso resulta valga la expresión inocente, o es decir, no podrá estar determinada su culpabilidad. Pero vuelvo a insistir, el principio de presunción de inocencia incide básicamente en cuanto al trato que se le dé, precisamente de ahí en cuanto a que se determine que es una vertiente del principio de presunción de inocencia de la persona, y por tal motivo es claro que deberá salvaguardarse precisamente todos esos, diría yo, principios del debido proceso, a través de los cuales se salvaguarde todos y cada uno de los derechos fundamentales, en este caso de la persona. Vuelvo a insistir, a no ser que no me haya quedado muy clara esa pregunta, pero considero que en realidad la implicación de este principio se genera respecto de una vertiente procedimental en su aspecto del trato procesal. En cambio, la otra parte, en cuanto a la forma de comisión, bueno, esa incide precisamente respecto a la acreditación o no de lo que son los elementos que integran la descripción legal del tipo de que se trata, ¿no? En ese sentido. Te mencionaba yo, maestro, que esta pregunta me llamaba la atención, que es claro que veo un sinfín de inquietudes, sin embargo, bueno, pues en la medida posible estamos tratando de aclarar al menos algunas de las preguntas que se han formulado. Fíjate que me llamaba también la atención, maestro Esteban, el tema de una pregunta anterior, en el sentido de que decían cuál es la dificultad precisamente para la integración y, en su caso, investigación de estos delitos de corrupción, y cuál ha sido de alguna manera los resultados obtenidos. Digo, y esto lo menciono porque es claro que la percepción de la sociedad precisamente ante esos temas de corrupción y en cuanto a la eficiencia, la eficacia de todo lo que es la estructura de impartición de justicia, pues evidentemente ha sido bastante cuestionada en cuanto a los resultados que se han generado. Sin embargo, lo cierto es que el impacto que generan algunos asuntos en particular es a través de los cuales pues la ciudadanía genera ese índice o esa valoración respecto de esa eficacia, ¿no? No obstante ello, déjame comentarte que por experiencia profesional, pues sí no podemos negar, no podemos contrariar el hecho de que sí se han generado investigaciones, sí se han generado judicializaciones por parte de la autoridad respecto de servidores públicos en el aspecto penal, ¿sí? Tanto de la Procuraduría como lo que son sus, en este caso he tenido conocimiento que de algunas otras dependencias gubernamentales. Sin embargo, lo que hay que tomar en consideración es finalmente respecto de quiénes o qué niveles, ¿no? Es claro que todos, la percepción ciudadana que se tiene es con respecto a que las cabezas, los titulares, aquellas personas de altos cargos, pues de alguna manera tendrían que o no ser también cuestionados en cuanto a su desempeño en los cargos que ocupan. Creo o quiero pensar que estamos precisamente en un parteaguas en el cual
lo que se busca es precisamente obtener esa eficacia dentro de lo que es toda esta estructura de impartición de justicia. Creo que se han generado una serie de asuntos que por sus actores han tenido una trascendencia e impacto social importante. Se me viene a la mente, hemos escuchado noticias del caso de Emilio Lozoya, el caso también de la exsecretaria María del Rosario, en este caso, en los cuales, pues evidentemente, ella el Estado pretende establecer precisamente esa eficacia en cuanto a la impartición de justicia. Sin embargo, yo considero que hasta hoy día todavía sigue siendo de manera cuestionada, porque finalmente tras bambalinas se sigue todavía generando la interrogante de que si en verdad se está estableciendo o si en verdad se está generando la aplicación de vida de estas figuras jurídicas, o bien va más allá de eso y versa sobre intereses tal vez económicos, políticos, en este caso, ¿no? Nos dicen persecución, ¿no?, de brujas, por tanto, este tipo de cosas. Evidentemente, bueno, no podemos hacer pronunciamiento alguno respecto de esos puntos, pero lo que es indudable es de que la estructura está ahí presente, los mecanismos se están generando, y evidentemente habrá que también contar con los operadores adecuados, ¿sí?, para poder eficientar todos estos mecanismos, todo este procedimiento, y lograr, vuelvo a insistir, la eficiencia en los mismos. Sería todo nuestro comentario. Muchísimas gracias, maestro. Desafortunadamente el maestro Alfonso Díaz se tuvo que retirar previo al cierre ya de las intervenciones. Justo lo que comenta el maestro Sergio, en respecto a esta presunción probatoria a esta presunción de inocencia dentro de toda la fase de investigación y de desarrollo del proceso penal acusatorio, vamos a tener entonces vigente el principio de presunción de inocencia. Siempre va a estar presente respecto a estas vertientes de trato, respecto a las vertientes probatorias, en el sentido de tener la oportunidad como sujeto investigado, posteriormente como sujeto imputado, acusado, procesado, la posibilidad entonces de generar los mecanismos necesarios para incorporar prueba, para establecer entonces prueba respecto a el esclarecimiento del hecho. ¿Qué es lo que sucede además aquí? Lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es precisamente que para llevar a cabo la investigación de los hechos de corrupción, es necesario contar con los elementos para identificar la conducta de los servidores públicos, de los particulares, para establecer los mecanismos necesarios en la generación de los actos de investigación. Lo que nosotros debemos de tomar en consideración son las herramientas como justamente lo que nos mencionaba el maestro Pauli, las unidades de análisis, que son esta nueva figura que vino a incorporar específicamente nuestro Sistema Nacional Anticorrupción para estar en posibilidad de generar de manera conjunta e integral una investigación, identificar las líneas de investigación, agotarlas para posteriormente entonces revisar cuál es aquella que se está actualizando y sobre la misma entonces generar en nosotros la posibilidad de formular imputación y lograr una vinculación al proceso. En ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a revisar es cada una de las etapas del proceso penal acusatorio encaminadas justamente a la identificación de estos hechos de corrupción. De manera general, entonces, tenemos que hablar de los hechos de corrupción, identificados entonces como aquellos delitos, y es parte de algunas de las preguntas que nos están formulando. ¿Cómo o en qué momento se puede presentar un delito de manera culposa respecto de los hechos de corrupción? Los hechos de corrupción son eminentemente dolosos, por eso decíamos, esta falta de capacidad en la identificación de los principios y en la armonización es lo que ha llevado justo a tener incluso estas posibilidades de hablar de delitos culposos cometidos por servidores públicos, pero que fueron incorporados en los apartados de hechos de corrupción. Tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México el artículo
393 en su fracción décima. Está dentro del capítulo segundo del título 20, Hechos de corrupción y delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos. El capítulo segundo nos habla de delitos en el ámbito de la procuración de justicia. Artículo 293. Al servidor público que, fracción décima, décimo segunda, altere o permita la alteración de los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictivos, así como de los instrumentos, objetos o productos delictivos. Si nosotros vemos la formación, específicamente la conformación desde un aspecto dogmático de esta fracción, de la fracción decimosegunda, de este artículo 293, cabría la posibilidad de llevar a cabo una alteración de manera culposa. Por eso decíamos, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros tenemos que revisar es el espíritu, los principios del sistema anticorrupción, que son eminentemente dolosas las conductas, es decir, con la intención y bajo estas clasificaciones a las que hizo referencia el maestro Sergio, y que de manera general vamos a hablar del dolo directo y del dolo eventual dentro del sistema jurídico mexicano. Pero que sin embargo, si nosotros vemos esta falta de técnica legislativa, permitió que se incorporaran determinados tipos penales que dejan abierta la posibilidad de comisión culposa en delitos que son eminentemente dolosos. Entonces, esta es la falta de armonización de la que estuvimos hablando, de la que hemos comentado, y justamente por eso la revisión y la necesidad de llevar a cabo una revisión en cuanto a la valoración del funcionamiento del sistema anticorrupción y estas clasificaciones y una homologación entonces a nivel nacional respecto de los códigos penales, porque lo que se hizo fue lo que comentó el maestro Sergio. De pronto dijeron las entidades federativas, tenemos ya una serie, un catálogo de delitos cometidos por servidores públicos, únicamente los trasladamos entonces al capítulo de hechos de corrupción, sin tomar en consideración entonces aquellas vertientes que a nivel internacional se establecieron para efecto de identificar hechos relacionados con corrupción. Decíamos, un perito que pise, que altere una huella, un fragmento dactilar al momento de recargarse, de pisar sin contar con la debida precaución, no generó entonces la intención de alterar ese indicio, sin embargo se lleva a cabo. Y decíamos, esta es la problemática. Entonces se incorporan todas estas conductas, se toma este paquete entonces de tipos penales que ya teníamos, se incorporan al capítulo de hechos de corrupción, sin tomar en consideración entonces estos principios que, insistimos, son necesarios observar al momento de llevar a cabo estas clasificaciones en los códigos penales estatales. En este sentido, tenemos por aquí otra pregunta. Maestro Sergio, ¿me podrías ayudar con esta pregunta? Dice esta: ¿cómo nos protegemos los litigantes de la corrupción al momento de la reparación de daños con cantidades exorbitantes a nivel de carpeta de investigación? No sé si me pudieras ayudar ahí, amigo. Quiero entender la pregunta, quiero entender entonces que la inquietud es cómo hacemos, cómo los postulantes, cómo los abogados litigantes podemos tener entonces mecanismos de prevención para no incurrir en hechos de corrupción cuando hay entonces reparaciones del daño con cantidades exorbitantes. Me parece que ese es el sentido. Maestro Sergio, ¿me pudieses ayudar con ella, por favor? Sí, claro que sí, maestro Esteban. Digo, evidentemente es una pregunta un tanto, diría yo, sui generis en cuanto a su respuesta, ya que el hecho de establecer como tal el concepto de reparación del daño, bueno, yo creo que eso nos conduce precisamente o nos traslada incluso a tener que fijar como tal cada una de las situaciones en las que se puede aplicar y asimismo también verificar la propia naturaleza del hecho con apariencia de delito por el cual se pretende generar esa reparación de daño. Y esto lo digo en función de que es claro que generalmente todos aquellos delitos que generan esta posibilidad se constriñen básicamente a dos que tienen una naturaleza de carácter patrimonial en un primer momento. Sin embargo, bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué sucede con otras figuras delictivas que no tienen como tal esa propia naturaleza de ser patrimoniales y consecuentemente se puede generar o no la posibilidad de una reparación de daño? Por principio de cuenta, creo que queda claro que la figura, diría yo, las figuras típicas
básicas y habituales, pues evidentemente son las de carácter patrimonial, ¿sí? Es decir, todas aquellas que se ven, en las cuales se ven afectado el patrimonio de las personas. ¿Y cómo lo voy a determinar o cómo lo voy a cuantificar? Pues evidentemente tendría que ser en función de la afectación. Aquí debo de ser también muy enfático en cuanto a este punto, porque lo cierto es que al menos en materia penal, el término de reparación o esta figura de reparación del daño evidentemente no puede trascender más allá incluso de lo que podríamos considerar como un lucro cesante, es decir, aquello que dejé de percibir o no, porque digo, en algunas ocasiones me he topado con algunas personas que incluso pretenden, ¿sabes qué? Yo entregué 100, pero me pasaron 3 meses y le aplicó el tanto por ciento de interés. El caso es que ya me debe 1,000 pesos por concepto de reparación del daño, ¿no? Es claro que en esta parte no genera o no opera bajo esas figuras, ni mucho menos de un lucro cesante lo que deje de percibir. Únicamente se establece con base o se cuantifica con base a lo que generó ese acto de disposición respecto del patrimonio. Entonces, en esa parte, finalmente creo que cuando se hace estas figuras patrimoniales, pues es claro que el monto por ese concepto debe ser